¿Alguna vez has sentido que tus logros se deben solo a un golpe de suerte? ¿Has pensado que tu nuevo puesto, tu ascenso o el reconocimiento que recibes de otras personas debe ser un error o que se trata solo de una casualidad? Quizás sientes que no mereces las cosas que consigues o que no vales lo que los demás creen. Quizás a veces te sientes como un impostor o como una impostora y piensas que si los demás te conocieran realmente, no te tendrían en tan alta estima. Esto es el síndrome del impostor. Es aquel que sufren las personas que no pueden reconocer sus logros. Hoy te voy a explicar sus causas, síntomas, consecuencias y tratamiento. Hola, soy Jessica Juárez y estás en Mi Caja de Herramientas, un podcast donde comparto contigo las mejores herramientas psicoafectivas para aplicar en tu vida cotidiana. Acompáñame. Fíjense que estudios dicen que de 2 de cada 5 personas exitosas pueden llegar a padecer el síndrome del impostor, y que en general el 70% de todas las personas del mundo en algún momento lo han experimentado. ¿Qué es el síndrome del impostor? Pues puede ser que este sentimiento no esté tan presente en ti de manera continua, pero que sí lo hayas percibido o que haya aparecido en algún momento de tu vida, en alguna etapa, en algún proceso. En este caso, probablemente puede que sea provocado por algún suceso que nos esté generando esta inseguridad. Casi siempre cuando tenemos estos episodios en algún momento en particular es porque algo sucedió. Por ejemplo, un nuevo trabajo, un nuevo puesto, un ascenso, a lo mejor recibir resultados de una evaluación, a lo mejor recibir algún tipo de mención o reconocimiento. Y esto detona que empieces a cuestionarte si realmente lo mereces, si realmente te tocaba, si la gente no estará confundida, pero eventualmente acabará desapareciendo. Sin embargo, también puede ser que se trate de algo que nos acompañe siempre. Aquí tú tendrías que diferenciar cuál es tu caso. Si se trata de algo que aparece solo en estas ocasiones especiales, cuando estás como bajo el reflector, o si es algo que se mantiene la mayor parte del tiempo. Y junto a ese pensamiento que aparezca el miedo también a que los demás descubran que no eres tan bueno, que no eres tan buena, que en cualquier momento va a salir tu verdadera cara y todo se va a ir al bote de la basura. Lamentablemente en ese caso, en este último caso, esta sensación va a empeorar con el tiempo y acaba siendo pues muy invalidante porque ya no nos permite funcionar. He recibido en consultorio personas que están en la cima o en la cumbre de su momento profesional y cuando son invadidos constantemente por estas emociones, estas dudas, estos miedos, terminan alejando a los demás, terminan saturándose porque va muy relacionado también con el burnout. Se queman a sí mismos por exigirse y autoexigirse en esa búsqueda de querer intentar demostrar que sí realmente lo valen o lo merecen, o terminan perdiendo o rechazando estas oportunidades porque consideran que todo ha sido una confusión y que por lo tanto no lo deberían tener. Y sufren mucho. Aunque puedas pensar que el síndrome del impostor está solo relacionado con la vida laboral, por los ejemplos que te he puesto, muchas personas ya empiezan a experimentarlo desde la etapa escolar. Niños y adolescentes ya empiezan a vivir esta sensación. Sienten que no son lo suficientemente inteligentes y pues muestran mucho miedo ante evaluaciones importantes o incluso en un examen parcial cuando tienen una presentación o alguna exposición importante, alguna muestra, empiezan a vivir todo esto. Puede que sean elegidos para una muestra regional, para una muestra estatal, para una muestra incluso interna dentro de la escuela, y eso los ponga en jaque a cuestionarse si a lo mejor fueron elegidos por accidente, por suerte, por un malentendido, y que ellos tal vez no deberían estar ahí.
Y cuando presentan además estos proyectos, estas presentaciones o estos exámenes, sienten miedo muy alto a que el resultado no sea el esperado, a reprobar, a que los rechacen, a ser expuestos, como que esto realmente no tiene un buen nivel, no ameritaba. Y si llegan, ya cuando llegan a ver que el resultado sí fue bueno, no saben exactamente cómo lo han conseguido. Y entonces vienen discursos como de meritar, de igual fue un golpe de suerte, a lo mejor no había otros proyectos tan importantes, y empiezan estas justificaciones o estos discursos que no tienen que ver con el propio mérito. De hecho, es muy común que siempre pensemos que las situaciones positivas que vienen a nosotros, ya sea en lo laboral o en lo escolar o en la vida cotidiana, pensemos que todo lo positivo realmente depende de un efecto o de un elemento externo. Fue suerte, fue un buen día, mi jefe estaba de buenas, el profesor me tiene aprecio, y entonces busco que todo lo positivo se justifique a través de los elementos externos. Y las cosas negativas las justifico de los elementos internos. No soy tan buena, no soy tan bueno, no lo merezco, yo no tengo esta capacidad. Y entonces a esa mezcla de lo positivo, justificarlo con elementos externos y lo negativo, hacernos responsables de nuestros elementos internos, solo alimentamos cada vez más esta sensación de que, pues, no tiene sentido haber aprobado, no tiene sentido haber ganado un concurso, un reconocimiento, un puesto nuevo. Ni siquiera con los buenos resultados hacemos como esta conexión o esta sensación de, sí, sí soy bueno en esto realmente, sino que me quedo atorado o atorada en la idea de que seguro esto es un error. Bueno, todo esto que te he dicho y que te he ejemplificado es lo que se conoce como el síndrome del impostor. Y aunque su nombre clínico nos puede sonar como algo lejano, las personas que lo sienten se identifican muy rápido con esta definición. Está relacionado también con un tema de autoestima. Las personas que padecen este síndrome no tienen un buen concepto de sí mismos y por lo tanto, pues nunca se consideran del todo capaces o merecedores. Puede que las causas además sean multifactoriales, como en casi todos los casos. No es solo una razón, no es solo un tema de autoestima o de amor propio. Hay varios factores que van a intervenir y que pueden venir, como he mencionado en muchos casos, desde que somos muy pequeños, de cómo crecimos y cómo nos fueron recompensando o castigando respecto a nuestros resultados y nuestro desempeño, desde la vida académica o nuestros pequeños logros antes de la etapa escolar hasta llegar a la vida adulta, que es algo que seguimos fomentando en nosotros mismos y nos volvemos nuestros peores jueces. Estas personas pues entonces van a venir de entornos familiares donde no se les ha valorado lo suficiente y que por lo tanto la manera en que han aprendido a relacionarse consigo mismos es desde muy poca consideración. No hay tiempo para celebrarnos, no hay ni siquiera la posibilidad, porque seguro algo debió haber pasado que yo no lo merezco. Y por el lado contrario, también pueden venir porque no solo el escenario es, no fui reconocido, sino también puede ser que la persona que padece el síndrome venga de hogares altamente exigentes, donde sí están pendientes, pero nunca es suficiente. Por lo que acabamos desarrollando mucho temor al fracaso, que se va disfrazando con no soy lo suficientemente inteligente. O estas frases de no es que no quiera, es que no puedo. Y todas ellas son pequeñas barreras que nosotros nos vamos poniendo para evitar confrontarnos con el éxito y con el fracaso. Si no tengo que verme en ese escenario, mejor, pero cuando ya estoy ahí, si es positivo, lo justifico como algo al azar, no como algo meritorio. Y si es negativo, entonces es totalmente mi responsabilidad. Esa es la postura en general. Pero viene por estos dos posibles escenarios en casa.
porque a lo mejor no fuimos valorados lo suficiente, no se nos reconocían los logros o, por el otro lado, familias o papás que estaban muy pendientes, pero que eran muy perfeccionistas, altamente exigentes y que nunca nada era suficiente. Ya lo platicaba yo con el tema del autosabotaje. Viene muy relacionado con estos hogares en donde nos eh, intentaban impulsar, a lo mejor con la mejor intención, pero nos hacían sentir que no llegábamos o no alcanzábamos en ningún momento a la meta. Sacar un 8 era como, está bien, pero pues sería mejor si sacaras un 9. Sacas un 9 y está bien, pero el 10 es lo ideal. Y sacas el 10 y la respuesta es lo mínimo que esperábamos de ti. Y entonces no hay un momento de plenitud, ni de reconocimiento, ni de validación que nos lleve a esa sensación de que ya, por fin estamos en donde queremos estar o que estamos logrando aquello que nos habíamos propuesto y que en muchas ocasiones ni siquiera es algo que nosotros queríamos originalmente, sino que viene de, pues, un deseo o una meta heredada por parte de nuestros papás, de sus propias expectativas, de sus propios proyectos de vida, de sus propias frustraciones, pues que han hecho que trasladen en nosotros aquellos objetivos o aquellas metas que se supone nos van a hacer felices o nos van a garantizar el éxito, la felicidad y la plenitud, pero que realmente pues terminamos haciéndola solo por complacer. Y no, al no lograr complacerlos y tampoco lograr complacernos a nosotros mismos, pues entramos en un círculo muy, muy deprimente. Además de lo laboral y de lo académico, el síndrome del impostor puede aparecer en prácticamente pues todas las facetas que tenemos en nuestra vida, en el área social, en la familiar, en el deporte, en nuestras relaciones de pareja. Rechazamos todos los logros porque no están alineados con el concepto de uno mismo. El síndrome del impostor, además, también puede ser llamado como el síndrome del fraude. Y como habrás de entender hasta este momento, pues no es porque seamos impostores o estamos haciendo fraude a la gente, sino porque hay una parte de nosotros que así lo cree, pero no es así. Eso es, por eso es que es un síndrome. Y este término fue utilizado por primera vez en 1978 por Pauline Clance a raíz de un estudio que realizó con una colega, con una gran muestra de mujeres que habían alcanzado grandes logros. Esto, pues, imagínate, a finales de la década de los 70s, al inicio de los 80s, empezaba las mujeres a tener puestos o acceso a puestos importantes, y entonces notaban que había ciertas síntomas o reacciones por parte de estas mujeres. Y se creyó, por ese estudio y por esa primera vez que salió a la luz, que pues esto era algo exclusivo de mujeres o que era más común que se diera en este género. Pero bueno, a lo largo de diferentes estudios en las últimas décadas, pues se ha podido comprobar que no es exclusivo de las mujeres, pero sí que puede que lo veamos más frecuente porque todavía hay como esta tendencia a hacernos creer que pues no estamos hechas para este tipo de trabajo o para posiciones directivas o para posiciones de liderazgo. Y al final esa carga cultural contribuye mucho a esta sensación de que pues tal vez no lo merezco, tal vez no soy competente y tal vez todo esto sea un error. Sin embargo, los hombres también lo padecen y todo el tiempo. Y una de las razones por las que se cree que en algunos estudios estadísticos no se ve o no se percibe como tal es porque pues los hombres tienden a reservarse mucho más sus emociones, sus sentimientos y no expresan estos miedos, no expresan estos temores, esta angustia que por lo general tienen y por lo tanto pues no dejan ver que se están sintiendo como impostores y que pudieran estar padeciendo este síndrome, sufriendo pues en silencio por no poderlo socializar. Bueno, pues si todo lo que te he comentado hasta este momento te resulta familiar, es posible que entonces tengas alguna relación con este síndrome, ya sea como algo leve que aparece solo en algunos momentos
clave o algo que ya es más intenso porque lo estás viviendo constantemente. A lo mejor algunas de las cosas que te pueden ayudar a pensar si esto es algo con lo que te identificas, además de lo que ya te he platicado, es a través de las siguientes afirmaciones que te voy a leer para que tú trates de ubicar si esta frase, cada frase que yo te diga, te hace clic. Si coincides con esta frase, entonces es un punto que suma a la posibilidad de que estés atorado en este conflicto del síndrome del impostor. La primera es, cuando empecé en mi nuevo trabajo, pensaba que no iba a saber desempeñarlo. No sé cómo pasé las entrevistas y no soy tan bueno o buena como ellos piensan. La segunda, la verdad que no sé cómo acabé mis estudios. Siempre tenía suerte en los exámenes. Ponían justo lo que yo había estudiado. 3. Me fijo mucho en mis compañeros de trabajo y en cómo hacen las cosas. Ellos son muy buenos. A mí en cualquier momento me despiden. 4. Cuando me piden que piense en 3 cualidades o en 3 rasgos positivos que tengo, no sé qué decir. No se me ocurre ninguno. 5. Cuando me felicitan por un trabajo, siempre atribuyo el logro a alguien más. No creo que el mérito sea mío. Salió bien de casualidad. Y 6, si insisten en mi valor o en mi capacidad, en mi inteligencia, en mi contribución, me siento incómodo o incómoda. Y creo que se lo están inventando o que se están burlando de mí. ¿Cómo les fue? Bueno, pues entonces ya les decía que este síndrome pues no es exclusivo de un género ni de una etapa en la vida, ni solo del ambiente laboral o del ambiente académico. Ahora muchos de los psicólogos que trabajamos esto con nuestros pacientes notamos que tanto estudiantes como profesionistas, como amas de casa lo pueden padecer y que se puede dar tanto en hombres como en mujeres. Nosotros solemos ser conscientes de cuáles son nuestras carencias, pero no solemos ver las de los demás. El hecho de no verlas nos hace llegar a pensar que no existen, que los otros no tienen defectos o no como nosotros los tenemos, o no tantos como los que nosotros tenemos. Y es desde esa sensación que el yo no soy tan bueno como mi compañero, como mi hermano, como mi amigo, como mi pareja, esta idea falsa de yo no soy tan capaz como esa otra persona, em, desde donde va a ser desde donde nace la sensación de ser un impostor o de ser una impostora. Esta comparación y esta forma de centrarnos en nosotros, en nuestros defectos y en los demás, en sus cualidades. Vemos las cosas positivas. ¿Por qué esa persona puede hablar tan bien en público? ¿Por qué fulano es tan hábil con los reportes? ¿Por qué este compañero puede resolver los exámenes tan rápidos? ¿Por qué mi hermana tiene a sus hijos mejor controlados? Todas esas comparaciones hacen que nosotros constantemente estemos pensando que no somos capaces y que además nos autocastiguemos porque estamos viendo en alguien más que sí puede hacerlo o aparentemente puede hacerlo de una manera sencilla. Un error es parte del proceso, es algo que nos acerca a nuestros objetivos porque ya sabemos qué es lo que tenemos que mejorar. Pero si nosotros nos centramos solo en eso como lo que nos define, pues entonces no crecemos, no mejoramos y nos atoramos en esta idea de que nada de esto es real. Pero entonces no solo trata de no creer que soy capaz, sino que aun cuando se demuestra que sí eres capaz, no puedes o no terminas de creerlo, como si se lo atribuyeras a algo mágico, a una situación que estaba fuera de tu control y que fue solo una coincidencia la que te ayudó a superar esta situación o a salir adelante. Bueno, ¿y cómo podemos entonces superar el síndrome del impostor? Como ya te decía antes, el síndrome del impostor puede tener diferentes niveles. La forma de abordarlo
no va a ser la misma, ni va vamos a aplicarlo con la misma urgencia, necesidad ni técnica, dependiendo si es algo que aparece en momentos concretos versus una persona que está viviéndolo de manera continua durante diferentes momentos de su vida. Ya te decía yo, puede que sean momentos concretos como cuando salen nuevos proyectos o nuevos puestos, o se te ofrece la oportunidad para competir por una nueva plaza, o te avisan de la posibilidad de un puesto en otra empresa, o vas a ser evaluado en la escuela, o te piden que organices un evento familiar, que te hagas cargo porque a ti te salen bien estas cosas. Y entonces cuando te ves en esos escenarios es cuando detona. Pero también puede ser que constantemente lo estés viviendo, todos los días, todo el tiempo, con las cosas pequeñas y con las cosas grandes, con los grandes proyectos y con los retos cotidianos. Dependerá de cuál es el nivel en el que lo estés viviendo, que el tipo de enfoque o de tratamiento pues va a cambiar. En el caso del más intenso, podría estar hablando o podría estar señalando una herida más profunda en nuestra valía personal y pues es muy importante y de hecho yo diría que urgente recibir ayuda profesional. Justo estas heridas de la infancia, estos estilos de apego, este acompañamiento por parte de los padres con, dependiendo las características de su estilo de crianza, seguramente pudieron haber dejado ahí heridas muy profundas que se están viendo ahora manifestadas a través del síndrome del impostor. Y si es algo que vives con mucha intensidad, ya sea porque es muy constante o la otra, porque te imposibilita, te hace terminar por no concretar estos proyectos, no presentar el examen, no presentar tu reporte, no presentarte, o a lo mejor ya una vez que tienes el resultado, no ser capaz de recibir la mención, el premio, el reconocimiento. Si estas son las reacciones que tú tienes, entonces ahí estaremos hablando de una situación mucho más grave y que requiere, por lo menos más urgente, y que requiere de la ayuda de nosotros los profesionales en la salud mental. Bueno, lo primero que tienes que hacer, además de buscar ayuda profesional, es plantearte qué concepción tienes del fracaso. ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa el fracaso? ¿Qué implica? ¿Implica el fin del mundo? ¿Implica un tropiezo en el camino? Depende cómo estés interpretando o cómo se te haya enseñado que se vive el fracaso o qué representa, también nos dará una pauta de cómo estás viviendo estos retos, tanto de la vida cotidiana como los más grandes en tus etapas escolares, sociales o profesionales. En función de este planteamiento, va a ser más sencillo comprender por qué podemos tolerarlo o por qué no podemos tolerar siquiera la idea del fracaso. A lo mejor era fracasar implica ser relegado, rechazado, humillado, porque estas cosas desde el hogar podían vivirse. Rechazo, burla. ¿Cuál era la reprimenda? ¿Cuál era el costo de haber fracasado en algo cuando eras más pequeño o más pequeña? Esto nos va a dar la posibilidad de comprender cómo es que lo vives ahora en tu vida adulta. No es lo mismo entender los errores como un paso más en el camino, como algo que nos permite hacernos más fuertes, hacer cambios, corregir, a que entenderlos como determinantes, como destructivos o como el fin de toda nuestra carrera, de nuestra vida y de nuestro mundo como lo tenemos concebido. Entonces, esa sería la primera cosa que tendríamos que hacer. Analizar e identificar cuál es nuestra concepción del fracaso. La siguiente que te quiero hoy recomendar es qué relación tenemos con nosotros mismos. Que te hagas esta pregunta. ¿Te consideras una persona valiosa? ¿Te quieres? ¿Te aprecias? ¿Te amas? Difícilmente vamos a valorar nuestros logros si ni siquiera nos valoramos a nosotros mismos. Así que esa sería la segunda pregunta o introspección que te quiero dar como parte de estas estrategias para que tú evalúes cómo andas por ahí. La tercera será observar el lenguaje.
principalmente este lenguaje interno, que es la forma en que nos hablamos a nosotros mismos, lo que nos decimos. Podemos ser muy compasivos con los demás y tratar como de entender y ser muy empáticos y justificar a los otros, pero por el otro lado, ser extremadamente críticos con nosotros mismos y no darnos ni un respiro y no darnos ninguna oportunidad a la equivocación. Plantéate cómo es que te estás tratando cuando las cosas no salen como esperabas. Ese lenguaje interno es una base muy importante de este diálogo que tiene que ver con esa idea del impostor que crees que eres. Bueno, número 4, piensa cómo es tu entorno. Identifica cómo es tu entorno. ¿Te sientes valorada o valorado por este entorno? Y cuando hablo de entorno es con las otras personas, las personas que están a tu alrededor, que pertenecen a tus círculos principales, tus amigos, tu pareja, tus compañeros de trabajo, tus papás, tus hijos, tus colaboradores, tus superiores. ¿Cómo es esa dinámica? Una parte importante de la relación con nosotros mismos también tiene que ver, con cómo nos han tratado los demás, cómo nos tratan las personas que están en nuestro entorno. Si no te han valorado o si te han menospreciado o han hecho menos tus éxitos en algún momento o te quiten el mérito, te lo hayan quitado antes, puede ser que tú también hayas aprendido a hacerlo, porque esto no solo lo aprendemos en la infancia, a lo mejor en casa, pues no veníamos de padres exigentes o a lo mejor sí nos valoraban, pero conforme fuimos creciendo nos fuimos enrolando en otros entornos o en otras relaciones que nos fueron otra vez reduciendo el autoconcepto y que nos hacían cuestionarnos si realmente nosotros éramos merecedores del éxito o del reconocimiento que otras personas nos estaban dando. A lo mejor si hemos estado muchos años con un jefe o un supervisor que no nos reconoce nuestros logros o que lejos de eso se los atribuye a sí mismo o que remarca mucho aquellas equivocaciones, aquellos errores, aquellas cosas que no lograste hacer bien, si estás colaborando con un equipo de trabajo que es demasiado competitivo, con un tipo de competencia muy agresivo que no permite que entre ellos o entre ustedes se celebren, se reconozcan cuando alguien ha llegado a alguna meta. Pasa esto, por ejemplo, en equipos que tienen que ver con ventas, cuando la competencia es tan fuerte por las comisiones, por los reconocimientos, que entonces, lejos de celebrarle al otro, se vuelve alguien despreciable y entonces el éxito se vuelve algo incómodo para el resto de los demás. Y a veces el precio de ese éxito implica quedar aislado o alejado de las otras personas, o que se busque una forma de argumentar cómo es que hemos obtenido ese logro. Esas experiencias previas puede que hayan generado en ti este aprendizaje erróneo de que no eres capaz de hacer las cosas bien o que no es suficiente aquello que haces o que no es solamente tu mérito o que nunca fue tu mérito. Esta forma de relacionarnos con compañeros de la escuela, con profesores, con compañeros de trabajo, con supervisores, con parejas, porque también hay parejas en relaciones bastante desafortunadas en las que una forma de mantener o retener al otro es disminuyéndolo y es haciendo mucha crítica constante a todas aquellas cosas que el otro considera que son negativas, porque ni siquiera todas son reales, para que pues tú te sientas muy afortunado o muy afortunada de que te permitan estar con esa pareja, que esa pareja te vea y te ame a pesar de todos esos defectos que te enlista todos los días. Esas relaciones también dejan una marca bastante ruda con respecto a cómo estoy aprendiendo yo a tratarme, a reconocerme y a darme ese valor, y que por lo tanto también lo refleje allá afuera, lo refleje en el resto de los entornos. Así que es muy importante que ubiques y evalúes cómo está este entorno, porque ahí también podría estar lo que detona esta creencia falsa. Y por último, que seas consciente y evalúes cómo es tu nivel de autocrítica.
El nunca es suficiente es un caldo de cultivo muy potente para el síndrome del impostor. Todo puede estar mejor, por lo que una vez alcanzado rápidamente desaparece la sensación agradable para ponernos una nueva meta. Esto es, si no soy capaz de darme ese respiro, de celebrar ese logro, eso algo que obtuve, entonces no voy a tener la sensación de valor sobre aquello que pude obtener y entro a una dinámica en la que quiero el siguiente nivel y quiero el siguiente nivel y quiero el siguiente nivel. Pero esto no es malo en el sentido de ambicionar o querer crecer como personas o querer crecer en el ámbito profesional o escolar o en el que sea que estés aplicando esto, sino que el conflicto está en que al no permitirte darte esa pausa para celebrar, para reconocer, para estar bien y sentirte bien, al menos un tiempo en ese lugar al que ya lograste llegar, entonces vas a sufrir mucho. Es como decir, bueno, un adolescente, ya terminé la prepa y ahora necesito entrar a la universidad y necesito hacer examen para la mejor escuela y ser admitido y hay mucho estrés y mucha presión. Y a lo mejor ese primer logro no es suficiente porque tengo que sacar una beca o tengo que mantener o conseguir una segunda y entonces estoy intenso con esto de las calificaciones y luego además necesito pertenecer a actividades extracurriculares para que vayan sumando y luego necesito empezar a conseguirme un trabajo de medio tiempo para tener más currículum y entonces tu vida se va así, buscando la manera de hacer más. De ahora necesito clases de acá, ahora necesito porque siempre hay personas mejores que yo porque otras personas saben más que yo, porque otras personas pueden hacerlo mejor que yo. Y esa sensación te puede llevar o puede ser justo esto que te decía, el caldo de cultivo, la preparación a después convertirse o en un burnout o en un síndrome del impostor, en cualquiera de los dos, ya sea porque sientas que nunca es suficiente y no alcances esa meta y te quemes en el camino, te quemes emocional y físicamente, o que caigas en esta dinámica de decir, no, no soy yo, no lo estoy logrando, no es mi mérito, es la vida, son mis contactos, estaba en el lugar y en el momento adecuado, fue la suerte, me ayudaron y entonces sufres. Cualquiera que sean los escenarios, sufres mucho. Así que va a ser muy necesario que evalúes también cómo está tu nivel de autocrítica y de autoexigencia con respecto a todo aquello que estés emprendiendo, que estés haciendo en la vida diaria. Una persona a lo mejor que está en un proceso de bajar de peso y baja después de un mes de una dieta muy estricta 2 kilos y que se siente inconforme porque necesita bajar más, es un riesgo, es un caldo de cultivo a esto mismo que te he explicado. Si no es capaz de sentirse bien, complacido o complacida por ese pequeño logro, no va a ser posible que alcance los siguientes niveles. Y que si los alcanza sea un costo emocional y mental muy, muy alto. Listo. Me encanta que te hayas quedado hasta el final. Si este episodio te fue de utilidad, por favor compártelo con familiares y amigos. Pasa la voz. Hay al menos una persona en tu círculo que está necesitando este tema ahora mismo. Mándalo. Te lo va a agradecer y yo también. Para contactarme, te invito a visitar mi sitio web jessicajuarez.com. Ahí encontrarás el detalle sobre mi formación profesional, mis servicios, redes sociales, medios de contacto y más contenido. Esto fue mi caja de herramientas. Te espero la próxima semana. Besitos, chao.